Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a platicar sobre la incertidumbre económica de un año electoral. Y para tocar este tema tan interesante, pues como siempre tenemos invitados, invitadas, expertos en el área y nos acompaña hoy Janet Quiroz. Ella es directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, Grupo Financiero. Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Janet. Y también está con nosotros René Cabral. Él es profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios de GADE Business School. Bienvenido, René. Gracias, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sin más, vamos a de una vez dar un poquito de contexto de lo que vamos a estar platicando en este episodio. Y es que en el 2024, la verdad es que se está presentando como un hito histórico para la democracia global con la participación de la mitad de la población adulta en elecciones, incluyendo 6 países de América Latina. En México, pues nos estamos encaminando hacia la elección de una nueva figura presidencial y 8 gobernadores, lo que implica una capa adicional de incertidumbre a la economía mexicana para este año. Además, pues definitivamente el juego electoral de nuestro país vecino, Estados Unidos, le añade pues otro factor de complejidad al panorama regional. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre todo esto en este episodio. Y a mí me gustaría empezar con el tema de un poquito de inversión extranjera y para eso, Janet, te quisiera preguntar. Sabemos que en el 2023 pues se destacó el auge del nearshoring, pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que se puede esperar una mayor cautela de los inversionistas en un año electoral sobre este tema de inversión extranjera? ¿Qué opinas? Con mucho gusto, Alicia. Pues mira, realmente lo que vimos en 2023 es que las reinversiones de extranjera directa fue lo que incrementó de manera considerable. La nueva inversión se mantuvo, pues yo diría, pues con un comportamiento un tanto normal, o sea, no hubo un mayor cambio en comparación con años anteriores. Y bueno, yo creo que más bien, independientemente del proceso electoral, yo creo que hay otros riesgos en el entorno económico que pudiera estar haciendo que esta inversión continúe materializándose a un paso gradual. Y entre estos factores tiene que ver con las elevadas tasas de interés que se encuentran actualmente tanto en México como en Estados Unidos. De Estados Unidos proviene principalmente la inversión extranjera directa que se realiza en nuestro país. Y bueno, el hecho de que las tasas de interés se encuentren elevadas, pues lo que implica es que el costo de financiamiento es elevado y esto, pues de alguna manera, me parece que también ha mantenido con un paso gradual la nueva inversión que se está realizando en el país. Ahora, considerando la reinversión, yo creo que los inversionistas tienen pues en mira el largo plazo y no tanto lo que podría estar pasando durante este año, que es un año electoral, sino más bien consideran otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, la estructura de la población, los recursos naturales con los que se cuenta, la capacitación, la infraestructura, también, pues en todo caso, tendrán en cuenta pues lo que señalabas, el famoso nearshoring, lo que implica es que pues somos el país vecino de Estados Unidos y el hecho de compartir una frontera pues nos acerca mucho al destino de consumo. Entonces, considerando todos estos factores, yo creo que el que tengamos pues ya hoy por hoy conocimiento de los posibles candidatos que estarán incursionando en las elecciones presidenciales de este año, pues yo creo que sí, de alguna manera se estará evaluando cuáles serán los programas económicos de los candidatos que se presenten para el próximo sexenio, pero como lo digo, yo creo que dentro de los principales factores tendrá que ver para este año, qué tanto pudiera estar disminuyendo el costo de financiamiento, así como también pudiera estarse presentando una depreciación en el tipo de cambio, considerando que durante los últimos 2 años vimos que nuestra moneda fue la segunda divisa más apreciada a nivel mundial. Esto también lo que provocó es que el costo
de invertir en el país, el costo del peso mexicano aumentara. Y bueno, pues yo creo que en los próximos meses, si disminuyeran estos dos costos que implican para una nueva inversión, el establecerse en México, pues yo creo que el panorama pudiera acelerar, o sea, la inversión extranjera directa en el país. Claro, y la verdad coincido mucho contigo desde el punto de vista en que tenemos una ubicación, o sea, México siempre se ha distinguido por tener una ubicación geográfica muy interesante, está trayendo mucha inversión y definitivamente tenemos ese privilegio de ahorita aprovechar como que esa ola de oportunidades. Y hablando un poquito sobre, bueno, un tema muy, muy de moda, muy candente, es el tema de la inflación y pues la conveniencia de no bajar las tasas de interés, al menos en este primer trimestre. Claro que todo esto puede cambiar, pero a mí me gustaría preguntarte, René, desde toda tu experiencia, tu perspectiva, ¿tú crees que el contexto electoral puede afectar estos dos indicadores macros en México? Sí, gracias, Alicia. Pues el año pasado vimos una desaceleración importante de la inflación, tanto en México como en otras economías del continente y del planeta. Sin embargo, hacia el cierre del año, en diciembre, y en México en particular en la primera quincena de este año, hubo un cierto repunte en las tasas de inflación y esto pone en duda el que el Banco de México pues decida pronto reducir la tasa de interés. No obstante, Banco de México sigue de cerca las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y pese a que también allá en Estados Unidos la inflación aumentó en diciembre, existe aún la expectativa de que la Fed pueda reducir la inflación, particularmente en el primer semestre del 2024. Y la razón de ello es que las elecciones de noviembre probablemente impliquen un contexto, pues, como tú me comentas, de incertidumbre también en Estados Unidos. Por ello, la Fed decide anticipar esas decisiones de reducir las tasas de interés en el primer semestre. Con todo esto, la verdad es que se antoja complejo que las tasas se reduzcan de manera muy significativa. Lo más probable es que sí se reduzcan, pero no en más de 2 o 3 puntos porcentuales. Y también paulatinamente, ¿no? No va obviamente de un solo bajón toda esta reducción. Así es. Y la verdad es que también creo que definitivamente la parte política siempre va a afectar por el tema macroeconómico en un país, específicamente pues en México. Y Janet, me gustaría preguntarte, hace rato tú interviniste y platicaste sobre el tipo de cambio, manejaste esta parte del costo, ¿no? Del peso. Actualmente el peso se ha mantenido muy estable y pues bueno, sabemos que hay un probable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Tú crees que todo el tema político electoral de Estados Unidos podría desestabilizar de alguna forma nuestra moneda? Sí, Alicia. Mira, pues yo creo que definitivamente en este 2024 habrá incertidumbre en torno a los procesos electorales que se estarán desarrollando en varias partes del mundo. Sabemos que son las elecciones más grandes de la historia en nuestro país particularmente. Y bueno, pues normalmente lo que vemos en los mercados es que la incertidumbre suele generar volatilidad. Por el mero de hecho de que no sabemos aún quién estará a cargo del Poder Ejecutivo, tanto en México como en Estados Unidos, pues es un factor, o sea, de incertidumbre y que pudiera estar propiciando también cierto nerviosismo. Aún no conocemos las propuestas económicas de los candidatos que estarán participando en ambas elecciones y de ahí que todavía pues no podemos medir realmente cuál será el impacto. Aún así, pues lo que hemos visto en cuanto a procesos electorales anteriores, sí esperamos que haya una mayor volatilidad en cuanto al candidato en particular, Donald Trump en Estados Unidos. Pensamos que ya lo vimos hace algunos días cuando pues ganó las elecciones regionales en Iowa, se dio cierta volatilidad. Sin embargo,
pensamos que esta volatilidad en ningún sentido pudiera estar alcanzando los niveles que vimos en 2016, en donde en aquel momento el tipo de cambio alcanzó un máximo histórico derivado a la noticia de la victoria de aquel momento el candidato Trump, y sobre todo por este discurso antagónico en contra de México que mantuvo durante su campaña. Todavía no hemos visto cuáles serán sus propuestas. Todavía pues estamos encaminándonos a conocer pues realmente si estará planteando nuevamente algún tipo de política que pudiera estar afectando a México, pero pues aún así yo creo que el mayor de los temores que se dio en las elecciones anteriores tenía que ver con el hecho de que pues estaba planteando la posibilidad de que Estados Unidos estuviera rompiendo el Tratado de Libre Comercio que tenía con Canadá y con México. Ahora, tenemos un escenario muy distinto, ya que ese tratado ya fue renegociado justamente por Donald Trump, y pues ahora pues sabemos que será muy difícil que pudiera estarse rompiendo luego de las declaraciones que virtió pues en aquel momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde señalaba que era el mejor tratado comercial que existía en el mundo. Entonces, claramente, pues esa amenaza no estará en esta ocasión. No descartamos que pudiera estar también hablando de algunos sectores, de algunas controversias que se han presentado y que pudiera estar pues señalizando algún tipo de amenaza, pero pues bueno, ya conocimos a Donald Trump durante 4 años, y yo creo que ante ello, pues lo que estaríamos esperando es que pues esta amenaza de romper el tratado no pudiera en todo caso materializarse, que te diga, yo creo que era el mayor de los riesgos hace 6 años cuando era candidato Donald Trump, y pues ahora vemos un escenario mucho más favorable, pero pues aún así, o sea, no descartamos que pudiera estar habiendo algún otro tipo de propuesta que pudiera estar afectando la economía de nuestro país, y que esto generara incertidumbre y volatilidad. Sí, de acuerdo contigo, y como bien dices, Janet, o sea, ya lo conocemos, ya conocemos pues el discurso, por así decirlo, o esa volatilidad en cambio de decisiones, de opiniones. Entonces, creo que definitivamente pues conocemos en dado caso, pero definitivamente creo que hay otros factores que podrían estar afectando la economía mexicana. Uno de ellos que se me viene a la mente, y aquí sí le voy a pedir a los dos que me ayuden a ver qué otros factores. Yo estaba pensando también en el tema de seguridad en el país. Desde tu punto de vista, René, la seguridad o qué otros factores podrían afectar a la economía mexicana en un año de elecciones. ¿Qué es lo que tú has estudiado? ¿Qué ves en tu experiencia? Sí, claro. Pues desde luego que siempre, y lo comentaba hace un momento, Janet, pues hay factores que afectan el crecimiento de la economía en el corto plazo y otros que afectan el crecimiento de la economía en el largo plazo. Cuando hablamos de la inflación, de las tasas de interés, del tipo de cambio, pues normalmente nos referimos a factores coyunturales, a factores que cambian muy frecuentemente y que afectan pues, las perspectivas de crecimiento, en particular en el corto plazo. Y hablamos de un periodo de un año o menor. Sin embargo, hay otros factores que son quizás más relevantes para el crecimiento de la economía en el largo plazo, a la vuelta de 5, 10, 15, 20 o 30 años. Y creo que sí hay factores que son un tanto preocupantes en ese sentido. La semana pasada tuvimos en EGADE, aquí en Monterrey, un evento también en el que analizábamos perspectivas económicas y políticas para 2024, y uno de los factores del que conversábamos es el manejo de las finanzas públicas. Y es que para este próximo año, para 2024, para el año presente más bien, pues sí hay un incremento muy importante en el déficit del sector público. Hay un incremento esperado en el endeudamiento del gobierno de casi 2.5 puntos del PIB, que no es una cifra menor. Hablábamos de que el gasto público va a llegar a los 9 billones de pesos, que es una cifra muy grande, de un 9 con 12 ceros del lado derecho. Y sin embargo, los ingresos no van a ser suficientes para financiar ese gasto. Hay una caída esperada muy importante en los ingresos petroleros, en parte por
factores externos a la economía mexicana, como es la caída en los precios del petróleo, pero también por el debilitamiento de la contribución de Pemex a los ingresos presupuestales. Creo que ese es un factor muy importante que puede influir en la estabilidad de la economía en el corto plazo, pero que también nos hace pensar sobre sus implicaciones de largo plazo, y es que no hemos visto una recuperación en factores del gasto público que son muy relevantes para el crecimiento de largo plazo, y me refiero muy particularmente al gasto en educación, al gasto en ciencia y tecnología, que siguen estando a niveles incluso inferiores a los previstos antes de la pandemia. Entonces, creo que el gasto, el manejo de las finanzas públicas y sobre todo el gasto en educación y en ciencia y tecnología van a ser muy relevantes para el crecimiento, primero en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Se me viene también a la mente, y aquí, Janet, te voy a pedir que me ayudes, el tema también de la inversión en energías limpias, el tema también de, pues todo este tema, todo este movimiento de sostenibilidad, de fuente energética. ¿Tú ves este factor como relevante en la economía mexicana o qué otros elementos podrías vislumbrar? Sí, definitivamente yo creo que este sector, Alicia, pues va avanzando, pues yo diría a paso lento, considerando, bueno, pues digamos que el impulso que se le ha dado a otro tipo de fuentes de energía en los últimos años. Sin embargo, yo creo que pues aún así sigue siendo un reto importante el empezar a considerar una inversión fuentes que sean sustentables, como comentabas, y sobre todo bajo esta coyuntura en la que pues sabemos que la demanda por energía ante un potencial incremento en la inversión en el país y con ello un potencial incremento de la producción, pues está aumentando de manera considerable. Yo creo que lo ideal sería que pues ahora en términos de propuestas económicas por parte de los candidatos, pues será muy interesante el conocer si existe un plan en donde realmente conozcamos cuáles son pues digamos que la visión, o sea, de mediano y largo plazo de los candidatos para estar apoyando, por un lado, sí, el atraer estas inversiones, esta mayor producción al país, y por otro lado, sí, dentro de este plan, de este programa, se plantea el que pudiera estarse pues enfocando más hacia este tipo de sectores. Pero más allá de esto, yo creo que también existen otros riesgos importantes en el horizonte que tienen que ver, me inclinaría a pensar también por factores externos que terminan pues teniendo un impacto dentro del país. Entre estos factores se encuentran, yo creo que pues ya hablábamos, al ser